shalom para todos y muchas gracias, pastor. Muchas gracias. Y yo siempre le doy gracias al Eterno cuando me permite compartir su palabra, porque es un privilegio que de verdad no merecemos. Él en su misericordia lo determinó así. Pero también le doy gracias, pastor, por permitirme llevar hoy la palabra, sobre todo en este día tan especial. Nosotros tenemos hoy un tema que definitivamente ustedes se van a dar cuenta que es un tema con muchísima información, por lo que les pido que estén muy atentos, porque vamos a ver muchísima información, pero un tema que de verdad nos tiene que sacudir el alma, porque hemos perdido muchísimo tiempo, digamos, y hemos perdido muchísimo de avanzar como debiéramos por el desconocimiento del tema que nos trae hoy el orden de las Parashot, donde nos advierte que la Haftará de esta semana es Ezequiel 37, el valle de los huesos secos, la resurrección de los huesos secos. Muchas cosas se unen en este tema y por eso se hace un tema con tantísima información, pero tan importante. Mire que ustedes han sido testigos de cómo hemos venido, también el pastor Higuita y yo en los estudios hemos venido haciendo énfasis de lo extraordinario de la bueno, no podemos decir coincidencia, no, de la exactitud con que el mundo se mueve a través de la forma como están divididas las porciones de la Torá. Ya hemos visto cómo se cumplen de una manera extraordinaria. Y esta división es una división humana, es una división, no está en la escritura que debiera haberse hecho así, la hizo la casa de Judá, pero sin duda para mí, guiada por el Rúa de santidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hoy que comienza la fiesta de primeros frutos, que comienza el día de la resurrección de Yeshua, el hecho de que se tome como el hecho de que se tome el tema de la resurrección de los huesos secos no es una coincidencia. No es una coincidencia y vamos a ver todos los puntos que nos unen. Ya me va a dar tos. Ya, padre. Es que me disculpan, pero he hablado tantísimo en estos días, tantísimas horas. Perdón, retomo acá. Vamos a ver cómo muchos eventos nos están hablando al mismo tiempo. Tenemos la porción de la Haftará que nos habla de Ezequiel 37. Tenemos los primeros frutos. ¿Cuáles primeros frutos? ¿Cuáles son esos primeros frutos que Yeshua vino a cumplir como una de las fiestas de primavera? ¿Por qué la resurrección de Yeshua ahora? Y muchas preguntas de la resurrección que nosotros muchas veces tal vez nos hemos hecho. ¿Ustedes alguna vez se han preguntado, por ejemplo, por qué cuando Yeshua resucitó no se presentó en el templo a Caifás? Que hubiera entrado al templo otra vez delante de Caifás y de todos los sumos sacerdotes. Bueno, eso es algo que inclusive los antimisioneros han utilizado como arma para desacreditar la resurrección de Yeshua. Es la pregunta, bueno, y si él resucitó, ¿por qué no fue donde Caifás? Bueno, eso hubiera sido una bomba completa. ¿Por qué fue a Galilea? ¿Por qué él se presentó a los discípulos? ¿Por qué se presentó a los que creyeron en él, a muchos de la casa de Judá que creyeron en él, pero no a los principales del templo? Yo espero que al final del día de hoy vamos entendiendo a través de la misma resurrección de los huesos secos todas estos puntos
que vamos a unir en un solo tema. ¿Por qué la resurrección de los huesos secos? ¿Por qué la resurrección de Yeshua? ¿De qué nos está hablando? ¿Cómo? ¿En qué parte? Muchas veces le preguntan a uno, ¿en qué parte de las escrituras está anunciada la resurrección de Yeshua? Le preguntan a uno los antimisioneros. Toda esta respuesta yo espero que ustedes la puedan tener al final de este tema que vamos a ver, porque de verdad que hoy es un día glorioso y más glorioso se hace si entendemos por qué la resurrección de Yeshua y por qué él puso como señal de la resurrección la señal de Jonás de 3 noches y 3 días donde él permanecería en la tumba. Este tema de la resurrección de los huesos secos en general, permítanme, antes de comenzar el tema, permítanme sacar unos minutos y yo quiero contarles un testimonio que muy pocas veces lo he contado en público, pero que es uno de los puntos que a mí me ha mantenido luchando porque la resurrección de los huesos secos de Ezequiel 37 se mantenga con todo el contexto de las escrituras, porque ustedes se dan cuenta que hay todo un ataque dentro del regreso a las raíces hebreas o del regreso a casa. Hay todo un ataque contra este tema de las 2 casas de Israel, contra la identidad nuestra como israelitas. Cuando yo recibí del Padre la revelación del Shabbat y la revelación de la Torá hace 20 años ya, empecé a estudiar, pero en aquel tiempo no había mucho recurso. Yo ni sabía que existía algo que se llamara en aquel tiempo judaísmo mesiánico ni nada. Bueno, no voy a entrar en el testimonio. Solamente les quiero contar algo que pasó. Yo empecé a estudiar. Yo me metí a estudiar desde el principio, pero de una manera, bueno, a mí siempre me ha gustado el estudio. Yo ya venía entendiendo algo como de esas 2 casas de Israel. Yo ya me hacía la pregunta, ¿por qué Yeshua dijo, yo vine a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿Aquí de qué estamos hablando? O sea, medio estaba entendiendo cuando el Eterno, que siempre tiene un trato conmigo tan hermoso, que Él me muestra como en vivo y en directo las cosas y me guía de una manera tan extraordinaria, que eso es lo que a mí me da la seguridad de seguir hablando de este tema de las 2 casas de Israel, nos trajo a mi esposo y a mí en un viaje urgente y relámpago con el que no contábamos hasta Miami. Nosotros vivíamos en Long Island. De regreso otra vez a la casa, nosotros íbamos por tierra y empezó el Shabbat cuando llegamos a la ciudad de Orlando. Íbamos pasando por allí cuando ya empezaba a oscurecer y dijimos, bueno, paramos a pasar el Shabbat y después continuamos. No, hace 20 años no había congregaciones en Orlando, no había nada. Nosotros empezamos a buscar por internet alguna persona, a ver si había algún grupito o alguien que hablara pues por lo menos de ese regreso a casa en el que nosotros estábamos, de ese regreso a la Torá. Yo ya asistía a una sinagoga mesiánica en Long Island, pero no encontramos nada. Lo único que encontramos fue un teléfono de alguien, un teléfono de un señor. Mi esposo lo llamó, un señor americano, mi esposo lo llamó y le preguntó, le dijo, ¿usted no sabe si hay una congregación? Y dijo, no hay ninguna congregación. Bueno, ya nos quedamos tranquilos a guardar el Shabbat en el hotel. De pronto el Señor nos devuelve la llamada y nos dice, mire, no hay congregaciones, pero hay una familia que los invita. Yo llamé a preguntar y esa familia me dice que no hay congregaciones, pero que ellos los invitan a ustedes 2 para que vayan y pasen el Shabbat con ellos. Ellos los invitan inclusive a desayunar. Ellos quieren que pasen todo el día en su casa, pero no sabíamos quién era, nada, ni ellos sabían quiénes éramos nosotros, pues menos. Bueno, antes de salir yo de Long Island a este viaje, había encontrado por internet este libro
este libro que les muestro acá, El Israel Redimido. Este libro yo lo estaba estudiando y estaba entendiendo lo de las dos casas y yo lo tenía y yo me vine en el camino y lea y yo estaba estudia y estudia. Cuando llegamos a la hora del desayuno de ese Shabbat, llegamos mi esposo y yo a la dirección que nos habían dado. Ustedes no pueden creer lo que sentimos y bueno, lo que yo sentí en aquel momento. Cuando la persona que abrió la puerta, que nos había invitado, era nada más y nada menos que la autora de este libro, la señora Batia Wooten. Ella fue la primera persona que habló de las dos casas de Israel, por lo menos que yo sepa, en los Estados Unidos, y ya había sacado ese libro. Cuando ella abrió la puerta y se presentaron, yo no podía creer. Ustedes saben el tamaño de los Estados Unidos, ustedes saben cuánto, es que eso es una cosa tan loca que puede ser una coincidencia que yo llegue allá. Yo llego y le digo, ¿cómo que usted va a Uden? Y le conté lo que estaba pasando y ella se sentó y durante todo el día me enseñó las dos casas de Israel, libro por libro de las Escrituras. ¿Qué me prueba a mí eso? Que el Eterno quiere que el pueblo que se está levantando ahora, que son huesos secos, entiendan quiénes somos nosotros, porque eso no puede haber sido una coincidencia. Eso fue tan grande que realmente yo salí de allí con la firme convicción y la tengo y la sigo teniendo después de 20 años, que lo que el Eterno quiere es que nosotros creamos a su palabra, porque lo que les voy a decir a continuación, ustedes todo lo pueden ver en la palabra, allí en la Biblia que ustedes han cargado debajo del brazo por tantos años. Es que no estamos hablando ni de nada nuevo, ni de nada extrabíblico, ni de algo que se inventó nadie. Este libro de quién es Israel, que ya después lo tradujeron al español inclusive, lo único que nos habla es de las dos casas de Israel, nos habla de los huesos secos. Eso para mí fue una confirmación tan grande. Ya después sigo estudiando y muy rápidamente tengo una petición que también me confirmó la veracidad de la enseñanza de las dos casas de Israel. No, yo asistía a una sinagoga como les digo, en Long Island. El rabino que dirigía la sinagoga, el rabino Rosenberg, es un rabino judío creyente en Yeshua, pero en aquel tiempo él era el director de estudios judíos de la Universidad de Nueva York. Y él me pidió, porque él sabía que yo estaba con el tema de las dos casas, me dijo, bueno, yo no creo en eso, yo creo que son judíos y gentiles, ¿usted por qué no me presenta una sustentación de las dos casas? Fue de donde salió el estudio que yo tengo en mi muro de YouTube que se llama El Plan de Yahweh en las Escrituras. Yo me senté y con Biblia en mano, libro por libro, saqué todo el estudio y se lo presenté. De verdad, no hubo él no tuvo ninguna forma de rebatir lo que yo le estaba presentando. Me dijo, eso es verdad, pero eso no se puede decir. Más adelante tuve la oportunidad aquí ya en la Florida, aquí en la casa, de hacer la misma presentación con otro rabino judío, también creyente en Yeshua, que me preguntaba lo mismo, ¿cómo es posible que usted hable de dos casas si eso no existe? Las dos casas estaban reunidas cuando llegó Yeshua, no existen las dos casas de Israel, estoy judíos y gentiles que Yeshua está uniendo. Y tuve la oportunidad de presentarle también con el mismo resultado. Yo me siento tan absolutamente segura en las Escrituras de estarles presentando a ustedes hoy una sustentación absolutamente cierta. No cierta porque yo la diga, cierta
apuntes, si necesitan tomar apuntes, busquen en las escrituras las citas bíblicas, piensen y reflexionen para que al final nosotros de verdad seamos como esos huesos secos, un ejército poderoso, que vamos con un mensaje que se ha perdido por temor simplemente y por desconocimiento de las escrituras. Decíamos que iniciando, que estábamos hablando de la conexión entre la resurrección de Yeshua y la señal de Jonás de 3 noches y 3 días dentro del vientre del pez. Vamos a hacer una aclaración aquí muy importante. Mucha de la distorsión que hay con respecto al momento en que resucitó Yeshua viene de las personas no ponerle atención a las palabras de Yeshua. Yeshua no dijo que era desde la hora de la muerte. Él dijo en la tumba, 3 noches y 3 días. Es que es diferente la hora de la muerte y la hora en que el cuerpo es puesto en la tumba. ¿Por qué sabemos que es en la tumba? Porque así lo dijo y porque dijo que era la señal de Jonás. La señal de Jonás no es desde que Jonás se iba a ir y vino el pez, no, son los 3 noches y 3 días que duró Jonás en el vientre del pez. Así Yeshua nos está hablando de que él iba a cumplir la señal de Jonás 3 noches y 3 días en la tumba. Así que empezamos a partir de la primera noche. Por eso sabemos que Yeshua resucita ahora mismo cuando termine el Shabbat, que termina el 3er día. Pero ¿por qué la señal de Jonás? Vamos a la señal de Jonás, porque la señal de Jonás está unida a Ezequiel 37, el Valle de los Huesos Secos. Fíjense esto, ¿qué significa Jonás? Paloma. Aquí voy a tener que ir muy rápido porque, como les digo, tengo mucha información. Solamente voy a darles estos datos. ¿Por qué Jonás? Bueno, Jonás significa paloma. Paloma pues nos está hablando también de la salvación en el tiempo de Noé. Pero Nínive era una ciudad asiria, porque aquí la historia parece curiosa, porque el Eterno manda a Jonás a una ciudad pagana, a que se arrepientan. ¿Por qué? ¿Por qué se va a arrepentir una ciudad pagana? Porque si hubieran sido israelitas está bien, pero ¿por qué los manda a Nínive? ¿Pero qué significa Nínive? Nínive en hebreo significa la casa del pez. ¿Quién dice en la palabra que se iba a multiplicar como peces en la tierra? Efraín y Manasés. Efraín y Manasés, cuando fueron adoptados como la 13ª tribu de Israel, Jacob les dice que ellos se van a multiplicar como peces en la tierra. Recuerden, por eso Yeshua los hace a los discípulos pescadores de hombres, por eso buscó pescadores, por eso está hablando de peces. Todo esto, ¿qué significa Nínive? La casa del pez. Así que Nínive ya nos está orientando hacia el lado de Efraín, hacia el lado de la casa de Israel. ¿Por qué el imperio asirio? Porque era una ciudad asiria, porque fue el imperio asirio el que capturó a las tribus del norte. Recuerden que la casa de Judá, una vez ya dividido Israel en las 2 casas, la casa de Judá y la casa de Israel, la casa de Judá fue llevada cautiva a Babilonia, pero la casa de Israel fue llevada cautiva a Asiria. Entonces, Jonás, ¿a quién le va a ir a llevar el mensaje? Y Jonás es con el que va a cumplir la señal, o sea, Yeshua cumple la señal de Jonás. Jonás va a ir a Nínive, a Asiria, que fue el que capturó a las 10 tribus del norte, y va a llevarles el mensaje de que se arrepientan. Eso de los de Asiria tenían que arrepentirse, pero ellos no sabían cuál era su origen. Realmente ellos pensaban que eran un pueblo pagano, pero fíjense qué interesante que ellos se arrepintieron. Jonás era profeta ¿de qué? Era un profeta nacido en Galilea, era un profeta nacido en la tierra de Zabulón y Neftalí. Jonás era de la misma casa de Israel. Entonces, todos estos datos nos llevan a nosotros a pensar realmente en el sentido que tiene.
¿Cuál era el mensaje de Jonás? En 40 días Nínive será destruido. Fíjense, hasta muy curioso, hoy estamos nosotros en cuarentena, pues yo espero también que este mensaje llegue en medio de la cuarentena y que muchos de verdad hoy entiendan y caigan esas escamas de los ojos y podamos ver nuestra identidad realmente. Pero fíjense una cosa muy interesante en el relato de Nínive. La gente se arrepintió, dice que hasta los animales se arrepintieron. Yo no sé cómo, pero Jonás se enojó. Jonás se enojó. Jonás no entendió, él no entendía que esta gente se estuviera arrepintiendo. Él por eso no quería ir, pero cuando se arrepintieron, él se enojó. ¿A quién les recuerda a ustedes el hecho de que Jonás se hubiera enojado por el arrepentimiento? ¿Recuerdan al hijo pródigo? ¿Recuerdan el hijo pródigo? Un padre tiene dos hijos, un hijo que se va al mundo, el otro permanece con el padre. Cuando el hijo que se va al mundo vuelve en sí, dice, y decide volver a la casa del padre, el hermano se enojó muchísimo. Aquí también el Jonás se enojó muchísimo con el arrepentimiento de Nínive. Aquí vamos uniendo cablecitos, vamos uniendo puntos para que ustedes vean el mensaje tan profundo que hay detrás de todo esto. ¿Qué nos dice entonces Lucas 11:29? Le dijo Yeshua, esta generación es mala. La generación de Nínive era muy mala. Demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Nosotros habíamos perdido toda la conexión con Israel, no sabíamos que éramos Israel, no entendíamos cuál era nuestra identidad. Nosotros necesitábamos reconocer una señal, la misma que los ninivitas reconocieron en el tiempo de Jonás, que Yeshua había estado dentro de la tumba 3 noches y 3 días, como Jonás estuvo en el vientre del pez esos 3 noches y 3 días. Si ustedes quieren ver algo bien interesante, comparen la oración de Jonás en el vientre con el Salmo 22 para que ustedes vean la similitud, para que ustedes vean que es el mismo mensaje. Ahora ya vamos entendiendo por qué Yeshua no se presentó al sumo sacerdote y a las autoridades del templo. Él se fue inmediatamente a Galilea. Él se fue a llamar a toda esa casa de Israel por la que había muerto. Ahora, seguimos avanzando en las escrituras y nos encontramos con una profecía del profeta Oseas, que es muy interesante. Oseas 6:2 dice que la casa de Israel resucitaría después de 2 días. Dice Oseas 6:2, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. De nuevo, al tercer día, la resurrección. Al tercer día, como Yeshua. Después de 3 noches y 3 días, como Jonás. Aquí también hay otro punto de unión. ¿Qué es lo que estaba hablando el profeta Oseas? Miremos en contexto. ¿De qué nos está hablando? Fíjense y verán para que ustedes vean la conexión tan extraordinaria. Venid y volvamos al Eterno, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Yud-He-Vav-Hei. Lo primero que teníamos que conocer nosotros y lo primero que conocimos realmente ahora. Como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Pero aquí pregunta el profeta Oseas, pongan atención, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, Judá? Oiga, un momentico, hay una resurrección después de 2 días, en el día tercero, hay una resurrección y nombra a Efraín y a Judá, a la casa de Israel y a la casa de Judá. La piedad vuestra es como la nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece.
Es decir, el amor por el Padre no es que sea tanto, lo que está diciendo, se desvanece pronto. Por esta causa los corté por medio de los profetas. ¿Qué está hablando? Del corte de las dos casas de Israel, porque recuerden que el profeta Oseas es un profeta que fue llamado a casarse con una mujer prostituta, una mujer llamada Gomer, que representa a la casa de Israel. No es tampoco una coincidencia que Yeshua en el madero, allí en la cruz, llamó el nombre de Gomer, la casa de Israel. Cuando él toma las aguas amargas, él pronuncia sus palabras en hebreo para decir todo está consumado, y él dice Gomer. ¿Gomer quién? Gomer la mujer prostituta, Gomer la casa de Israel. Aquí Oseas está diciendo, la casa de Israel va a resucitar después de 2 días, cuando comienza el tercer día. Entonces, pero habla de las dos casas y dice, por esa causa, porque la piedad de ustedes es como la nube de la mañana, por esa causa yo los corté, con palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como la luz que sale. Porque quiero misericordia y no sacrificio. Y oigan esto, y conocimiento de Elohim más que holocaustos. Nosotros necesitamos todo esto para tener el conocimiento. Mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. La falta de identidad hoy, de claridad en las dos casas de Israel, no viene sino del desconocimiento de las escrituras. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, prevaricaron. Entonces sigue diciendo en el verso 10, en la casa de Israel he visto inmundicia. Allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Pero dice el verso 11, para ti también, Judá, está preparada una siega cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. ¿Qué nos está confirmando aquí el profeta Oseas? Que primero iba a ser restaurada la casa de Israel. ¿Cuándo? Cuando terminara el segundo día y comenzara el tercero. Y que después que la casa de Israel fuera restaurada, él va a restaurar la casa de Judá, porque también la casa de Judá dice, para ti también está preparada una siega, o sea, viene también a separar el trigo de la cizaña en la casa de Israel y en la casa de Judá. Aquí vuelve y nos confirma. ¿Cuáles son esos 2 días? ¿Ya se cumplieron? Sí, ya se cumplieron, y se cumplieron literalmente. No es una coincidencia que las primeras personas que empezamos a saber sobre este regreso a las raíces hebreas, o como usted lo quiera llamar, el judaísmo mesiánico, como lo quiera llamar, se hubiera presentado alrededor del año 2000. Fíjense esto, nadie sabe el día ni la hora. Nosotros no tenemos una fecha exacta porque los calendarios han cambiado mucho, pero sí sabemos que más o menos han pasado más de 2000 años ya, 2000 años, digamos, desde la muerte y resurrección de Yeshua. Así que cumplidos los 2000 años, ¿qué empezó? El día tercero. Un día es como 1000 años como un día. Empezó el día tercero. ¿Cuándo se empezó a levantar la casa de Israel? En el día tercero. ¿Eso puede ser una coincidencia? No, eso no va a ser una coincidencia, porque es desde el tiempo de la cautividad de Asiria hasta hoy, la casa de Israel permaneció dispersa por el mundo en su mayoría, no absolutamente toda, como vamos a ver más adelante. Fíjense que en Oseas 5, o sea, si nosotros devolvemos para el contexto, vamos a entender de quién está hablando esa resurrección en el tercer día. Dice en Oseas 5:3, yo conozco a Efraín e Israel no me es desconocido, porque ahora Efraín te has prostituido y se ha contaminado Israel. Aquí está hablando ya de la casa de Israel, pero ¿qué dice? Conozco a Efraín. Recuerden, la casa de Israel recibe el nombre de casa de Israel, casa de Efraín o casa de José. Entonces dice el verso 4,
Efraín no piensa en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Yud-Heh-Vav-Heh. Eso era cierto. Eso era cierto, nosotros fornicábamos con otros dioses, teníamos estatuas, veníamos de una cantidad y mucha gente en adoraciones realmente paganas, por fuera del Elohim de Israel. No lo conocíamos, lo primero que teníamos que conocer era Yud-Heh-Vav-Heh, como lo hemos hecho. Sigue diciendo, pero la soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, o sea, la casa de Israel o la casa de Efraín tropezarán en su pecado, pero Judá tropezará también con ellos. Esa es está hablando de qué? De las dos casas de Israel. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Yahweh y no le hallarán. Se apartó de ellos. Contra Yahweh prevaricaron porque han engendrado hijos extraños. ¿Qué son esos hijos extraños en la casa de Israel? Esa mezcla de paganismo y de fe. Si nosotros devolvemos la película hasta lo que vivimos en la iglesia católica, nosotros vemos esos hijos extraños que adoran el sol, pero que al mismo tiempo adoran al Elohim de Israel. Si le pregunta quién es su Dios, va a decir el Dios de Israel. Pero su adoración, su ritual, las imágenes, la forma, todo tenía que ver, era con el sol. La casa de Israel produjo hijos extraños, mezcla con paganos. Entonces, ahí nos damos cuenta de la resurrección que estaba anunciada para los dos, después de 2000 años, era la resurrección de la casa de Israel. Pero como estaba anunciado primero la resurrección de la casa de Israel antes que la resurrección de la casa de Judá, nosotros en este momento somos los que estamos restaurados. ¿Por qué no podemos decir que somos de Judá si el pueblo latino en su mayoría vienen de descendencia sefardita? ¿Por qué? Por causa de nuestros antepasados y la persecución y cualquier razón, habíamos perdido la identidad y habíamos perdido la Torá, habíamos cometido un pecado de muerte. Fue Yeshua el que vino a buscarnos. No importa de dónde vengamos, pero la casa de Israel tiene que entrar a través de Yeshua, porque en algún momento dejó su identidad israelita y la Torá. La casa de Judá, en esencia, ha permanecido con el Eterno, nunca ha negado su identidad israelita y no ha negado la Torá. Muchos hoy la dejaron, muchos hoy son judíos seculares. Ellos también tendrían que entrar por la casa de Israel, pero hablemos de la mayoría. La mayoría de la casa de Judá ha permanecido. Por lo tanto, el mensaje de Yeshua, ¿cuál era? Yo vine a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Fíjense, eventos que pasaron en el día de la resurrección de Yeshua, que nos están ya anunciando esa resurrección de los huesos secos, esa resurrección que nosotros vamos a leer ahora. En Mateo 27 nos dice: Yeshua, clamando a gran voz, entregó el espíritu, el velo se rasgó en dos, de arriba abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron, se abrieron sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. ¿Cuándo se levantaron? Dice la palabra, después de la resurrección de Yeshua. Una vez que Yeshua resucitó, ellos se levantaron, los sepulcros se abrieron, pero dice, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Yeshua, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Es decir, no vieron a Yeshua resucitado, digamos las autoridades, pero sí lo vieron. El pueblo vio a muchos que habían resucitado. El centurión entonces y los que estaban guardando a Yeshua, viendo el terremoto y las cosas que habían pasado, dijeron, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Ahora, en el 28 le dice Yeshua, aquí donde hemos conectado desde el principio. Yeshua le dice, ya resucitado, les dice a los discípulos, vayan a Galilea y allí me verán. O sea, es en Galilea de donde va a salir todo el mensaje. ¿Por qué? Porque la resurrección era a buscar
a los, digamos, entre comillas, a los ninivitas, a la casa del pez, a Efraín, que era los peces en la tierra. Yeshua, desde el principio, cuando él menciona su ministerio, él dice en Mateo 15:24, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Se lo dice a quién? A la mujer sirofenicia que viene a pedirle un milagro para su hijo. Era una mujer gentil o pagana. Y Yeshua le dice, no es justo que yo le dé el pan de los hijos a los perrillos, porque perrillos eran tratados, los gentiles, se les decía perros en el tiempo de Yeshua. El mismo Yeshua, un poquito más cariñoso, les dijo perrillos, pero él le advierte a la mujer, yo solamente fui enviado a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Una pregunta, a nosotros se nos dice hoy, uno de los argumentos que más se sacan es que la casa de Israel y la casa de Judá estaban ya unidos en el tiempo de Yeshua y que solamente se llamaban judíos. Por eso Israel es Judá, los judíos son Israel, punto. Eso ya, entonces, si eso era verdad, si ya se habían reunido todas las tribus, entonces, ¿qué hace Yeshua? Que es el mismo eterno, que es la palabra de Elohim hecha hombre, que hace diciendo que vino a buscar a las que ya estaban ahí. O sea, ni nos damos cuenta cómo se menosprecia al Eterno y cómo se ridiculiza la palabra del Eterno por defender nomás las enseñanzas de los hombres. Cuando Yeshua vino, solamente estaba la casa de Judá. Había algunos de la casa de Israel, porque lo dice la misma palabra, que habían venido, que se habían devuelto desde el principio, desde el tiempo de Jeroboam. Por eso nos habla de la profetisa que era de la tribu de Aser. O sea, y eso lo vamos a ver ahora confirmado en la escritura. Pero volvamos aquí a las palabras de Yeshua para que ustedes se den cuenta. Mateo 10:5. A estos 12 envió Yeshua y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayan, óigame, que Yeshua vino a los gentiles y que hoy es judíos y gentiles. No, señor, Yeshua dijo a donde los gentiles no vayan. Y en ciudad de samaritanos no entréis. ¿Por qué? Los samaritanos era el único remanente que quedaba de la casa de Israel, pero en una enemistad absoluta con Judá y con un cambio en la Torá, bueno, que no viene hoy al caso, pero eran parte de la casa de Israel, el único remanente que quedaba de la casa de Israel. Entonces les dice a Yeshua, no entren donde los gentiles ni en ciudad de samaritanos, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. O sea, el mensaje primero era para la casa de Israel. ¿Por qué? Porque él dijo, yo vine solamente a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yeshua nunca se fue a compartirle a los gentiles, a decirles que el reino se había acercado. ¿Qué quiere decir el reino? Otra vez, la restauración del reino de Israel, porque Israel, cuando nos habla del reino de los cielos, nos habla del rey y el pueblo del rey, el creador del cielo y de la tierra, se llama Israel. La restauración de Israel había llegado. Él había venido para morir en lugar de la casa de Israel, que había perdido su identidad por completo y ahora él la estaba llamando. Entonces le dice, sanen a los enfermos, o sea, dentro de la casa de Israel. Él dice, allá donde ustedes van a ir, que son ovejas de la casa de Israel, sanen los enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, de gracia recibieron, dad de gracia, no se provean de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforja, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. ¿Qué le está diciendo? Que soy yo mismo el que los voy a sustentar. No les estoy dando un trabajo para el que ustedes necesiten. Yo los voy a sustentar. Yo soy el que los estoy enviando a restaurar el pueblo de Israel, a restaurar el pueblo santo. Fíjense que
siguen los puntos que podemos unir cuando llegamos a la resurrección de Lázaro. Literalmente alrededor de los días en que Yeshua muere y resucita. ¿Por qué la resurrección de Lázaro nos habla de la resurrección de las dos casas de Israel? Porque Lázaro significa Elohim ha socorrido, porque Lázaro vivía en Betania, que es casa de la aflicción. ¿Dónde estaba la casa de Israel? En aflicción. ¿Recuerdan a quién venía la luz del mundo? A los que estaban en oscuridad, que era cuando nos dice Isaías que él viene a los que estaban en oscuridad y nos nombra las tribus del norte porque estaban en aflicción. Lázaro vivía en Betania, que significa casa de la aflicción, y Lázaro tenía dos hermanas que se llamaban Marta y María, que en Ezequiel 23:1 se llaman, está también las dos hermanas que se llaman Ahola y Aholiba. La Ahola es Samaria y Aholiba, Jerusalén. ¿De quién nos hablan estas dos mujeres? De la casa de Judá y la casa de Israel. Si ustedes analizan todo el proceso de la resurrección de Lázaro y de la vida de Lázaro y sus dos hermanas, se van a dar cuenta que está hablando de la casa de Israel y de la casa de Judá. Entonces, esa misma resurrección de Lázaro con las dos hermanas, que son las dos casas de Israel, nos siguen uniendo todos los cables. Todo está unido a la profecía. Todo sigue en la profecía. ¿Qué fue lo que hizo Yeshua en la noche, en la última noche con sus discípulos? En la noche en que se reunió, él mismo en sus palabras, él dijo, Pesach, él les dijo, busquen un lugar. Yo no voy a entrar en la discusión porque no tenemos el tiempo ni es el tema, pero definitivamente tenemos que entender que esa noche fue de una trascendencia increíble. No fue una cena de despedida, no fue que les iba a decir adiós muchachos, compañeros de mi vida, eso no era lo que estaba diciendo. Yeshua estaba sellando el nuevo pacto, estaba haciendo la confirmación de que con su cuerpo y con su sangre él sellaba el nuevo pacto. Él por eso les dice, este es mi cuerpo, el que será entregado mañana. Eso era en la noche. Al día siguiente, a las 3 de la tarde, durante el día, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, todo ese cuerpo sería destrozado. La sangre correría hasta la última gota porque él les anunció que estaba sellando el nuevo pacto. Pero ¿con quién es el nuevo pacto? Jeremías 31:31 nos dice, he aquí en que vienen, dice Yahweh, un día en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Esto está comprobado en Hebreos 8:8. Reprendiéndolo dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Yeshua esa noche que él está sellando el nuevo pacto. Recuerden que el primer pacto, ¿con quién fue? Con la casa de Judá y la casa de Israel. ¿Dónde se selló? Se selló en el Sinaí. ¿Con qué sangre? Moisés hizo el sacrificio y Moisés tomó de la sangre del cordero que había sido sacrificado y roció el libro y roció al pueblo con la sangre. El primer pacto fue sellado con sangre, pero se rompió por la infidelidad allí estaban las 13 tribus presentes y a 13 estoy diciendo con Efraín y Manasés, que ya venían como una tribu más. No fue que me equivoqué. Ahora, entonces, ese primer pacto se rompe a través del profeta Jeremías. El Eterno anuncia un segundo pacto, el nuevo pacto, el pacto renovado, que no es diferente, es con las mismas dos casas de Israel. ¿Y en qué consiste ese nuevo pacto? Igual al primero. En Hebreos 8:10 dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel
después de aquellos días. Fíjese que cuando ya está en Hebreos, nos está advirtiendo una cosa, que ese pacto, el pacto que él va a hacer con la casa de Israel en aquellos días, dice, es: pondré mi Torá en la mente de ellos y sobre su corazón lo escribiré y seré a ellos por Elohim y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces, ¿en qué consistía el nuevo pacto? Que Yeshua en esa noche del 14 de Aviv renovó y dijo que lo renovaba con su sangre y con su cuerpo. ¿En qué consiste? En que nosotros íbamos a recibir la Torá en nuestro corazón por la obra del Rúa. ¿Cuándo se cumplió? Yeshua muere el día 14 a las 3 de la tarde, derrama la sangre, entrega su cuerpo y 50 días más adelante, después de su resurrección, viene la investidura del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo que vamos a ver ahora en un momento. Pero quiero hacer esta advertencia acá para que ustedes vean. El nuevo pacto es con la casa de Israel y la casa de Judá. Todo lo que hemos visto hasta ahora es con la casa de Israel y con la casa de Judá. Amigos, no existe en las escrituras ningún pacto que sea con judíos y gentiles. En ninguna parte de la escritura dice que Judá es Israel, que solo Judá es Israel. Israel desde el principio son las 12 tribus. El Eterno tuvo un plan. ¿De dónde viene el plan de la división de las dos casas de Israel? Muy sencillo de entender. El Eterno le hizo una promesa a Abraham y a Abraham le dijo: tu simiente, tu cera está hablando de tu esperma. Esperma nos está hablando de ADN, de genética. Y le dijo: tu esperma irá hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra recibirá bendición la descendencia de Abraham. ¿Cómo puede una persona tener descendencia hasta lo último de la tierra? Pero para nosotros eso es imposible, pero para el Eterno no hay imposible. Si el Eterno desarrolla este plan que venimos viendo, ¿cuál es el plan? Israel, cuando están ya las 13 tribus, el Eterno las divide en dos casas. 3 tribus, Judá, Benjamín y Leví, se quedan como llamadas casa de Judá o judíos. Ellos se quedan allí con el Eterno hasta hoy. Y las demás tribus, las otras 10 tribus, se van por el mundo, pierden su identidad israelita, se mezclan con los gentiles, se casan por milenios, unos con otros, hasta irse hasta lo último de la tierra. Esa simiente de Abraham se fue hasta lo último de la tierra, porque nosotros tenemos un Elohim que dice y hace, que dice y cumple, porque nuestro Elohim es vivo y verdadero. Él no escribió una palabra allí que se puede confrontar. Él cumple su palabra, porque Él es un Elohim vivo y el plan era perfecto. El plan estaba diseñado desde la misma creación. ¿O por qué la primera vez que aparece el Cordero cubriendo el pecado de Adán y Eva? ¿Por qué aparece el sacrificado ese Cordero que Apocalipsis nos dice que era Yeshua, el Cordero sacrificado en la creación? Él es un plan perfecto, un plan que el Eterno lo tuvo diseñado perfecto. Le cumplía la promesa a Abraham de que en todo el mundo se fuera la simiente de él. Se fue sin que supiéramos, nosotros ni sabemos, muchas personas ni entienden, no entendemos por qué el Padre nos llamó, pero Yeshua vino y nos buscó. Entonces, fíjense, resumamos un poquito lo que hemos visto hasta ahora. Jonás en Nínive, casa de pez, casa de Israel, Asiria, todo unido. Oseas habla de la resurrección de las dos casas. Lázaro tiene las dos hermanas que representan las dos casas y se llama Elohim ha socorrido. Yeshua vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El nuevo pacto es con la casa de Judá y la casa de Israel. Ustedes me pueden decir dónde dice que hay un pacto con los gentiles.
Ustedes me pueden decir en qué parte de la escritura dice que Yeshua vino a unir a judíos y a gentiles y que hay un pacto. El nuevo pacto, si usted no pertenece ni a la casa de Judá ni a la casa de Israel, me da mucha pena con usted, pero usted no es del pacto renovado. Si usted acepta que en su congregación le digan que usted sigue siendo gentil y que usted es simplemente un creyente en Yeshua que se une a Judá, pues me da mucha pena, pero usted no pertenece al nuevo pacto, porque el nuevo pacto es con la casa de Judá y con la casa de Israel. ¿Cuándo se selló entonces ese nuevo pacto? El 14 de Aviv, y lo selló Yeshua. Entonces, después de 50 días que viene el derramamiento del Espíritu Santo, ¿dónde estaban presentes los discípulos? En el templo. ¿Por qué? ¿Cómo comienza Pedro su discurso, que es magistral allí en el día de Shavuot? Varones judíos, varones judíos. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Porque le estaba hablando a las dos casas. Yeshua no vino a buscar ningún pueblo gentil. Yeshua vino a buscar las dos casas de Israel. Primero iba a restaurar la casa de Israel y después va a restaurar la casa de Judá. Judá ya lo conoció, lo negó por voluntad del Padre, que le selló también parcialmente el conocimiento, y para que nosotros conociéramos y nos levantáramos como casa de Israel, pero el anuncio del nuevo pacto fue dentro del templo. Si hubiera sido por allá en Galilea, si hubiera sido en Belén, en Nazaret, bueno, hubiéramos pensado, esto es para una iglesia gentil. No, el anuncio fue en el templo. Pero ¿qué pasaba? Dice en Hechos 2:7, que ellos atónitos, los que estaban allí, solamente estaba Judá, ya no había gentiles. En el templo no pueden entrar gentiles. Entonces dice, estaban atónitos y maravillados y decían, oiga, pero no son galileos estos que están hablando. Dice, ¿cómo es que les oímos hablar a cada uno en nuestra lengua? Ustedes saben, no, tampoco puedo entrar en este tema, pero ¿por qué estaba haciendo eso? Porque era el llamamiento, el derramamiento del Espíritu para poner la Torá en el corazón, tanto en la casa de Judá como en la casa de Israel, una vez que escuchara el mensaje de la Torá, el mensaje de Yeshua. Una vez que entendiera Yeshua, la Torá sería puesta en el corazón. Pero ¿qué pasaba? Que desde entonces había un menosprecio impresionante por la casa, por los galileos, esa casa de Israel que estaba dispersa. Felipe en Juan 1:45, cuando halló a Natanael le pregunta, cuando él le cuenta, oye, encontramos al Mesías, y él la primera pregunta que le dice es, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? O sea, los galileos eran menospreciados por los judíos de Jerusalén. Había un menosprecio que está en la escritura. Eso no lo podemos negar, esa es la realidad. Ahora, ¿qué está pasando hoy? Exactamente lo mismo. También están menospreciando la revelación que nosotros tuvimos de Yeshua. No, esos son gentiles. Ustedes no son casa de Israel, ustedes son gentiles. En estos días escuché porque me lo enviaron, un estudio que les digo que yo no había escuchado algo más distorsionado y más ofensivo, Realmente esto clama al cielo de la ignorancia y de las ofensas. Salen aquí a decir que en la casa de Israel no existe, que nosotros seguimos siendo gentiles, y el argumento es que cómo van a decir ahora que descendientes de indios, incas y chipchas y mayas y no sé qué, ahora son casa de Israel. Como si el Eterno hiciera acepción de personas, como si el Eterno no le hubiera dicho a Abraham, hasta lo último de la tierra llegará tu ADN. Es que miren, se acabó. El hombre se ha vuelto tan arrogante que ya ve al Eterno como lleno de equivocaciones, lleno de contradicciones. Es que es increíble escuchar lo que estamos viendo. Yo por eso quiero
y le pido y le he pedido con todo mi corazón al Eterno que hoy quede en el corazón de ustedes esto, para que de verdad nos levantemos como un ejército a proclamar que somos los que creemos en la palabra, y la palabra nos habla de levantarse las dos casas de Israel, la casa de Israel que está siendo restaurada, que nos menosprecian, que porque y el menosprecio viene de la misma casa de Israel. No va a creer que estoy hablando de Judá. Judá está todavía ciego, es la misma casa de Israel. Ay, no, es que usted parece cristiano, usted, pero menosprecia. Si habla uno de Yeshua, ay, no, ay, no, el menosprecio. Ellos ya no, yo no sé a dónde están ubicados. Lo mismo que pasaba en este tiempo. ¿Saben una cosa? El Eterno hizo todo perfecto. A Judá le reveló la Torá y a nosotros nos reveló a Yeshua. Y somos nosotros. Y si nosotros tuviéramos un mensaje correcto, ya en estos 20 años, si le hubiéramos hablado a la iglesia de las dos casas de Israel y le hubiéramos hablado con fuerza a Judá de la revelación de Yeshua, les aseguro que el mensaje se hubiera ido de una manera arrolladora. Pero el miedo a ser juzgados y el miedo y ese menosprecio y ese temor a lo que diga Judá no nos ha dejado creer en las escrituras. Y fíjense qué pasó después. Viene Yeshua, sabemos, bueno, rápidamente, empecemos por Pablo. ¿A quién perseguía Pablo? Pablo perseguía a los judíos que creían en Yeshua. Pablo nunca persiguió gentiles. Él perseguía era a los judíos que creían en él. Siempre aprendimos que Pablo perseguía a la iglesia gentil. No perseguía a ninguna iglesia gentil. Perseguía a los judíos que creían en Yeshua. Esteban era uno de los casos más famosos. Ahora, las persecuciones que siguieron, ¿qué hicieron? Que hicieron que en el principio nosotros vemos a través de la predicación de los apóstoles que nacían congregaciones en los diferentes puntos de Asia, y estas congregaciones estaban formadas tanto por judíos como por gentiles que habían conocido a Yeshua y que ahora habían entendido que eran casa de Israel, que como el mismo Pablo les decía. Pero ¿qué sucedió después? Que vinieron las persecuciones tan fuertes, ya se separaron, ya cada uno quedó por su lado, y solamente 350 años después el Eterno envía, porque ya quedan aparte los judíos creyentes en Yeshua y los que no eran de la casa de Judá, creyentes en Yeshua, o sea, esa incipiente casa de Israel. Y en el año 350 nace la Iglesia Católica. La Iglesia Católica lo recibe, recuerden, como Efraín. Efraín era hijo de Israel, era hijo de José, pero era hijo, y de la madre era de la adoración, hija del sacerdote de la adoración al sol. Vuelve y se repite la misma historia de Efraín, y vuelve y arranca la historia de nosotros desde la Iglesia Católica. Pero el Eterno no se duerme, el Eterno de allá nos sacó, el Eterno de allá nos trae a nosotros hacia una primera reforma donde deja las escrituras en la mano nuestra. Después nos lleva a una segunda reforma donde pone el movimiento carismático para que nosotros aprendiéramos del Espíritu Santo, que no se conocía en la primera reforma. Y ahora viene la tercera reforma, cuando el Eterno llama desde los cielos y nosotros, la casa de Israel, se pone en pie como estaba anunciado. Fíjense que todo es un plan perfecto en la escritura, que arranca desde ¿dónde? Desde Abraham, con una promesa. Y miren dónde vamos. Todos hicimos el recorrido, pasamos por la Iglesia Católica, de allí seguimos a la Iglesia Cristiana, allí empezamos a conocer las escrituras. Ya después vino el movimiento carismático, el Espíritu Santo. No, pero hoy se levantan a hablar contra el plan del Eterno. No, Lutero, un hereje, el Espíritu Santo, eso es movimiento carismático, eso se lo inventaron, eso era, no es, nosotros, ¿por qué no tenemos la facilidad de ver al Eterno? ¿Por qué no miramos al Eterno? Que el Eterno hizo que con todo en un proceso gradual nosotros volviéramos a tener las escrituras en la mano
después de siglos de oscuridad, porque pasamos casi 16 o 17 siglos de oscuridad, donde las escrituras solo estaban en manos de los sacerdotes católicos y estaban en manos de la casa de Judá, pero la tenían escondida, nunca nos la habían compartido. Y ellos la tenían escondida por temor, no por nada negativo y no por el temor a la persecución. Entonces, nosotros que somos esa casa de Israel, que estamos resucitando después de los 2 días, somos parte de esa historia. Y el Eterno nos fue trayendo primero las escrituras. Ya teníamos a Jesús, habíamos tenido ese encuentro con Jesús. Teníamos ahora las escrituras en la mano, empezamos en cualquier tipo de denominación cristiana, como se llame, no importa. Eran 3,000 o 4,000, yo no sé cuántas denominaciones, no importa. El plan del Eterno era, estoy sacando mis ovejitas porque yo un día voy a silbar desde los cielos y las que son verdaderamente casa de Israel van a dar el paso al frente. Entonces, recuerde, nos daría vida después de 3 días. ¿Qué fue lo que pasó en esa primera etapa? Ahora sí entendámoslo desde Ezequiel 37. Y vamos a entender en Ezequiel 37 no solamente la resurrección de los huesos secos, sino nuestra propia historia. Pónganle atención. Ezequiel 37:1. Dice, la mano de Yahweh vino sobre mí, me llevó en el espíritu del Eterno y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. El valle estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y, por cierto, secos en gran manera. Estaban secos, pero estaban allí. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Yahweh, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos, o sea, haga el anuncio, dígales, huesos secos, oí palabra de Yahweh. He así ha dicho Yahweh el Señor a estos huesos, he aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Vamos hasta ahí a donde vamos en nuestro camino. ¿Qué empezamos nosotros a escuchar cuando vinimos a la iglesia cristiana? Nosotros empezamos a escuchar palabra de Yahweh, la que no escuchábamos en la iglesia católica. Acuérdense que el que leía la Biblia enloquecía. En la época mía siempre le decían a uno, no lea la Biblia porque enloquece. Entonces nosotros ahora, el Eterno ya nos había sacado, ya nos tenía allí con las escrituras en la mano. Teníamos en la mano la escritura. Entonces dice, escuchen palabra de Yahweh porque voy a hacer entrar espíritu en vosotros y viviréis. Pero ojo que todavía no es la resurrección. ¿Cómo estábamos nosotros en la iglesia cristiana? Fíjense lo que sigue diciendo el verso 6. Pondré tendones sobre vosotros, haré subir sobre vosotros carne, os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Yahweh. Aquí nos está hablando otra vez de poner el espíritu. ¿Por qué 2 veces? Porque 2 veces sopló Yeshua sobre los discípulos y les dijo, en Juan 20:22, la primera vez antes de Shavuot, ya había resucitado. Yeshua le sopla sobre los discípulos para que fueran a llevar las buenas nuevas para la gran comisión. Dice que sopló sobre ellos el espíritu, el primer toque. ¿Fue Shavuot? No era como Shavuot. Digamos que el primero fue un toque parcial, una llenura parcial del Espíritu Santo. En Shavuot fue una llenura total. Él lo mismo, él hizo los 2 toques con los discípulos. En Juan 20 sopla sobre ellos y los envía, y en Shavuot les da la llenura del Espíritu. ¿Qué hizo con nosotros? Nos puso la escritura en la mano, sopló y por lo menos volvimos a la vida. Pero, ¿qué estaba anunciado? Él haría, esos huesos empezaríamos nosotros sin habernos dado cuenta que cuando recibimos a Jesús en nuestra vida y empezamos a estudiar las escrituras, nosotros también recibimos la llenura del Espíritu Santo.
Yo la recibí el mismo día que empecé en la iglesia cristiana. Así que yo soy testigo de primera fila. Y yo sé que todos ustedes recibieron también ese toque del Espíritu Santo, del que hoy muchos se sienten avergonzados. Ese fue el que nos volvió a la vida. Entonces, ¿qué sigue diciendo? ¿Cómo va a ser el segundo toque para nosotros? Dice que pondré tendones sobre vosotros, haré subir carne, o sea, como que nos va formando cada vez más. Os cubriré de piel. Y ahora sí pondré el espíritu y viviréis. ¿Y qué fue lo primero? Y sabréis que yo soy Yud-Heh-Vav-Heh. Siempre vamos a encontrar lo mismo. Eso lo encontramos en Egipto, eso lo encontramos ahora para el segundo éxodo. ¿Qué fue lo primero que supieron en Egipto? ¿Quién era Yud-Heh-Vav-Heh? ¿Qué fue lo que a nosotros lo primero que nos está mostrando? ¿Quién es Yud-Heh-Vav-Heh? Entonces sabrán que yo soy Yud-Heh-Vav-Heh. ¿Cuándo lo supimos? Cuando nosotros entendimos que Yeshua es Yahweh. Ahí fue cuando esa llenura del Espíritu. El que no ha entendido eso le falta el segundo toque del Espíritu. Por eso ni entienden las dos casas, porque no han tenido esa llenura. Ahora, nosotros supimos que Él era Yahweh. Ustedes se acuerdan de Yeshua, dice, cuando yo sea levantado, conocerán que yo soy. ¿Qué le pusieron sobre su cabeza? Yud-Heh-Vav-Heh. Él es, que era lo primero que íbamos a hacer. Eso lo supimos antes, cuando teníamos el primer toque. No lo sabíamos. Lo sabemos ahora que tuvimos el segundo toque, cuando el Eterno nos llenó ahora sí con la presencia del Ruach y quitó todo velo y toda escama de los ojos. Entonces entendimos que Yeshua es Yahweh. Entendimos quién es Yahweh. Y dice, y profeticé como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Nosotros hemos hecho ruido, y hemos hecho ruido que molesta, y porque los ruidos molestan y los temblores molestan, pero sacuden las conciencias. Pero no saben una cosa, si nosotros no nos diera miedo hablar la palabra y proclamar la palabra del Eterno, el ruido y el temblor hubiera sido el doble o el triple o no sé cuánto de lo que ha sido hasta ahora, porque tímidamente hemos llegado con un mensaje difuso a la iglesia. Miré entonces, dice, y aquí tendones sobre ellos, la carne subió por encima, pero no había espíritu. Aquí vamos todavía para el toque. Y dijo, profetiza, hijo de hombre, di al espíritu. Así ha dicho Yahweh el Señor. Ahora sí, de toda, nos abrió los ojos. Primer toque, nos puso las escrituras. Segundo toque, empieza a revelarnos quién es el Eterno. Pero viene el toque final y le dice el Eterno, profetiza, hijo de hombre, le dice a Ezequiel, espíritu, y dile así, así ha dicho Yahweh el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y dijo, estos huesos son la casa de Israel. Estos huesos son la casa de Israel. Esos somos nosotros, la casa de Israel. Absolutamente seguros que somos la casa de Israel. Ese ejército grande que está haciendo ruido, somos la casa de Israel. Dice, ellos dicen, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza. Nosotros como gentiles, ¿qué esperanza teníamos? Si no hay un pacto con gentiles, si no tenemos una tierra prometida, si no hay ni siquiera una puerta en la Nueva Jerusalén por donde entren los gentiles. Porque yo le pregunto a los que hablan de judíos y gentiles, a los que no quieren reconocer las dos casas de Israel, ¿por dónde van a entrar esos gentiles que ustedes están engañando a la Nueva Jerusalén? ¿Por dónde van a entrar? Si no hay puerta para los gentiles, ¿por qué no venir a la palabra? Él recuerde, Yeshua dijo, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas. Te sigue diciendo en Ezequiel,
esa es la casa de Israel. Por tanto, profetiza y diles: he aquí que yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. La tierra de Israel es nuestra tierra, porque nosotros somos el cumplimiento de la promesa de Abraham, que la simiente, que el esperma de Abraham llegaría hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, somos descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Como le dijo el mismo Jacob a Efraín y a Manasés: ustedes serán reconocidos como descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Nosotros no tenemos que envidiar a Judá, nosotros tenemos que amar a Judá. Nosotros tenemos que orar por Judá. Nosotros, si podemos ayudar, ayudamos con el alma, porque son los hermanos, pero nosotros somos la casa de Israel. Nosotros tenemos un plan, porque hay un plan específico para la casa de Israel y un plan de restauración que apenas viene para la casa de Judá. Dice: entonces sabréis que yo soy Yahweh cuando abra vuestros sepulcros. Todos los que ya entendimos quién es el Eterno, es porque ya salimos del todo de los sepulcros, ya estamos vivos, resucitados, somos parte de esa resurrección que hoy celebramos con Yeshua. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. No sobre la tierra de los judíos, no, pues vengan ustedes aquí pegados que les vamos a compartir un pedacito de tierra. No, el Eterno dice: los haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo, Yud Hei Bab Hei, hablé y lo hice. Dice Yud Hei Bab Hei. Él habla y dice: es que Él es el Todopoderoso, es que Él es el que tiene la última palabra. ¿Cómo es posible que la sustentación de que no hay las dos casas de Israel, todo venga del Talmud, de Josefo, hágame el favor? Y la palabra del Eterno, ¿qué? La palabra del Eterno. El Eterno es el que habla y el Eterno es el que dice. Entonces, ¿cómo podemos nosotros seguir probando todo esto, todo este toque y este levantamiento de la casa de Israel? Muy fácil. Romanos 11. ¿Dónde es injertado el olivo silvestre? En el olivo de Israel. No dice que están injertados por allá en árboles gentiles. Dice que todos los que éramos gentiles, porque habíamos perdido la identidad, pero a través de Yeshua, sin importar si tiene el ADN o no, o si son simplemente gentiles como los egipcios que se unieron a la salida de Egipto, simplemente si recibí a través de Yeshua fuimos hechos la casa de Israel. Entonces, Romanos 11, que dice que fuimos injertados en lugar de las ramas que fueron cortadas, de las que nos habla el profeta Jeremías, las ramas de Israel, olivo verde que es Israel. En Efesios 2:11, ¿qué dice? En Efesios 2:11 nos dice muy claro que los gentiles estaban alejados de la ciudadanía de Israel, sin pactos de la promesa, sin esperanza, sin Mesías, sin Dios en el mundo. Entonces, ¿qué es ser gentil? Ser gentil es ser pagano, es no tener ni Dios, ni Yeshua, ni ciudadanía de Israel, ni pactos, ni promesas, ni esperanza. ¿Cómo ustedes permiten que les sigan diciendo que la restauración son los judíos, que es Israel, y ustedes, que son los gentiles, pegados al plan a través de Yeshua? Eso no es lo que dice la palabra. Efesios 2:11 lo dice muy claro. En 1 Corintios 12:11, Pablo habla de los gentiles en pasado. Cuando ustedes eran gentiles, se les extraviaba llevándolos. Cuando eran en pasado, éramos gentiles. Hoy somos Israel con absoluta seguridad. ¿A quiénes le dedicaron los discípulos las cartas? A los expatriados en la dispersión. ¿Quiénes son expatriados? La casa de Israel, que había perdido la identidad israelita. Recuerde que la casa de Judá es dispersa, no expatriada. Al final, ¿qué va a pasar? Se van a levantar los 144,000 israelitas, 12,000 de cada tribu.
Yo he escuchado estudios hoy donde hablan de los 144,000 judíos. Por favor, es que de verdad que el Eterno merece respeto a su palabra. El Eterno dice que Él ama a los que tiemblan delante de la palabra de Él. Y nosotros estamos llamados a temblar delante de la palabra. La palabra dice 144,000, 12,000 de cada una de las tribus, 12,000 de cada tribu. Cuando nosotros vemos en Ezequiel ya para el tiempo final, que encontramos que la tierra va a ser repartida entre las 12 tribus y los gentiles que se hubieran anexado a la casa de Israel, todos serán repartidos entre las tribus y el Eterno nos dirá a cada uno en qué tribu tenemos que estar. Pero estamos hablando solo de Israel, porque ese es el plan del Eterno. Entonces terminemos Ezequiel 37, que sí que dice a partir del verso 15. Recuerden, Judá permaneció con el Padre. La casa de Israel se está levantando, tiene los dos toques del Espíritu. Entonces, ¿qué sigue diciendo Ezequiel 37? Hijo de hombre, entonces ahora, cuando ya se acabe de levantar la casa de Israel y ya aprendió la Torá, que era lo que nos faltaba, tenemos a Yeshua y nos falta la Torá, y la casa de Judá sea tan restaurada, porque la casa de Judá tiene la Torá, pero no tiene a Yeshua, la va a tener todo el mismo día. Entonces, ¿qué le dice en Ezequiel 37? Ahora toma un palo y escribe, para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. ¿Se dan cuenta? Ustedes se acuerdan que les dije ahora que en el tiempo de Yeshua había algunos como la profetisa que anuncia el nacimiento de Yeshua, que era de la tribu de Aser. Eso es lo que sacan pues como el as bajo la manga y mire que ya todas las tribus estaban reunidas. No, aquí lo está diciendo muy claro. Judá tiene también personas de la casa de Israel. Como en la casa de Israel estamos muchos que somos de la casa de Judá, pero que habíamos perdido la identidad israelita. En las dos casas van a ver cómo lo dice. Para Judá y sus compañeros. Y toma otro palo y escribe en él. Para José, palo de Efraín, toda la casa de Israel, sus compañeros. O sea, también hay Judá en la casa de Israel y hay casa de Israel en la casa de Judá. Júntalos entonces el uno con el otro para que sean uno solo y serán uno en tu mano. O sea, el Eterno es el que al final va a unir, ese es el final del plan. Cuando Él une a la casa de Israel, que pasamos por todo este plan que ya les dije, la casa de Judá que pasó por todo el otro plan, ya la casa de Judá conoció al Mesías, tenemos la Torá y tenemos al Mesías ambas casas, que es el requisito para ser recogidos en el remanente final, y ahora lo va a unir en un solo palo en la mano del Eterno. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho Yahweh el Señor. He aquí que yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, o sea, la casa de Israel en esta mano, y la tribu de Israel, sus compañeros, y la pondré con el palo de Judá y los haré un solo palo en mi mano. Un solo palo en mi mano. Le he escuchado de personas que yo quiero mucho en esta restauración que vienen de Judá, que nos dicen, no, es Ezequiel 37 se cumplió en el antes del tiempo de Yeshua, cuando volvieron de Babilonia. Eso no es verdad. ¿Y cuál es la prueba? Que una vez que los dos palos sean unidos, vendrá el Mesías. Eso es lo que nos dice Ezequiel 37. Pongan atención a esto y díganme si esto se pudo haber cumplido antes de Yeshua. Y les dirás, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí que yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron y los recogeré por todas partes, de todas partes, y los traeré a su tierra y los haré una sola nación en la tierra. Supongamos que como dicen estos maestros, Ezequiel 37 se cumplió antes de Yeshua. Entonces fíjense lo que pasa cuando sean una sola nación en la tierra. Habrá un rey sobre todos ellos. Pregunta, ¿hay rey en Israel? Ni siquiera en el tiempo de Yeshua.
Nunca más serán dos naciones. Y entonces nosotros, ¿qué estamos haciendo aquí? Y entonces Yeshua, ¿por qué dijo que había venido a buscar las que estaban perdidas y ya todas estaban encontradas? Dice, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Pero miren más prueba de que eso es falso. No se contaminarán más con sus ídolos, ni con abominaciones, ni con sus rebeliones. Miren, si ustedes quieren ver pecado en vivo y en directo en Israel con todo el dolor del alma, la misma Knesset está llena de ídolos, del ojo que todo lo ve, de los obeliscos, de todo eso lo encuentra en Israel. Todas las abominaciones y las rebeliones están allí. El 80% de la casa de Judá hoy es atea. Entonces, ¿cómo me van a decir que se cumplió Ezequiel 37 antes de venir Yeshua y que esa era todo Israel? Ese no era todo Israel, esa era una casa de Judá que estaba en grave pecado y que continúa en grave pecado. Ahora nos dice Ezequiel 37, cuando los dos palos sean unidos, vendrá el rey, nunca más habrá pecado, nunca más. ¿De qué nos está hablando? Del tiempo del milenio. Dice, yo los limpiaré, ellos me serán por pueblo y yo les seré por Elohim. Fíjense y verá, el día, yo como le dije a un maestro muy querido por mí, se lo dije a él personalmente que enseña tanto acerca de los Anusim, le dije, el día que me explique Ezequiel 37, verso por verso, le voy a creer que la restauración es entre judíos y gentiles, porque eso es, ustedes no necesitan saber toda esta historia, ustedes solamente pregúntenle a la persona que está diciendo que son judíos y gentiles y díganle, explíqueme Ezequiel 37, pero de principio a fin, verso por verso. Ahora, para que comprobemos si está hablando del final, ¿qué antecede a Ezequiel 37? Pues Ezequiel 36, cuando nos está hablando de que el Eterno recogerá a la casa de Israel y esparcirá sobre ellos agua limpia. Yo los invito a que ustedes lean todo el capítulo, que como les digo, eso era para el tiempo final, porque en el tiempo de Yeshua la casa de Israel estaba desaparecida. ¿Y qué viene después? Que viene después en Ezequiel, después de esa reunión de los dos palos, viene la distribución de la tierra en el milenio. ¿Entre quiénes? Entre las 12 tribus. No hay un pedazo para los gentiles, sino para las 12 tribus de Israel. Entonces, no, ustedes se pueden venir libro por libro. Yo los invito, si ustedes nunca han visto el plan de Yahweh, que lo vean en mi muro de YouTube. Son como 6 horas, creo yo, o 5 horas de sustentación bíblica, libro por libro, para que ustedes vean que el plan de las dos casas es central y abarca la escritura entera. Los juicios y las promesas son diferentes para cada casa. Isaías, ¿de qué habló? De que las naciones regresarían a la Torá al final de los tiempos. Anunció al Redentor, anunció a Isaías 53, anunció que el de la luz de las naciones, del pendón a los pueblos. Si ustedes leen toda la profecía de Isaías, nos está hablando de la restauración de la casa de Israel. Si ustedes leen a Jeremías, ¿de qué nos habla? De los dos pactos, de los guardas del monte de Efraín al final de los tiempos, gritándole a la gente que regrese nación. Ese ha sido mi ministerio. Regresen nación, regresen al Eterno. Somos la casa de Israel que regresa. En Ezequiel, ¿de qué nos habla? De los huesos secos que acabamos de ver, de la distribución de la tierra. ¿De qué habla Joel? Del remanente que será llamado y recogido. El remanente que tiene dos requisitos. Conoce a Yeshua y tiene la Torá. Y entonces, tenemos hoy los dos requisitos. En Amós, ¿qué nos dice el profeta Amós? Que las naciones al final de la tierra, al final del mundo, en el tiempo final,
las naciones serían zarandeadas y la casa de Israel se pondría en pie. Las naciones están siendo zarandeadas y nosotros nos pusimos en pie. Dice también que el tabernáculo de David sería levantado. ¿Qué es el tabernáculo de David? Las 12 tribus alrededor del tabernáculo. Hoy estamos las 12 tribus. Esperamos que haya la reedificación del templo. Sofonías, ¿de qué habla? De que el Eterno nos traería de regreso a Sión a todo Israel, a las 2 casas de Israel, y nos pondría como alabanza en la tierra. Zacarías, ¿de qué habla? De 10 hombres de las naciones que tomarían del manto a un judío. ¿A cuál judío? Pues a Yeshua, no a cualquier judío, no a cualquier judío que va por el Kabbalah y que ni cree ya en el Eterno. No, 10 personas de las naciones, la casa de Israel, que tomaría del manto a un judío, a Yeshua, porque él es el que nos trae de regreso a Israel. Entonces también, ¿de qué nos habla Zacarías 12? De que Judá conocerá a Yeshua cuando Israel sea atacado, que eso va a pasar de pronto, muy más pronto de lo que nosotros esperamos. Pero ese día ellos levantarán los ojos al cielo y verán al que traspasaron. Allá conocerán a Yeshua. Y nos habla del regreso del Mesías en Zacarías 14. Malaquías, ¿de qué habla? Del regreso a la Torá. Daniel, ¿qué dijo? Daniel advirtió del final de la dispersión del pueblo santo. Otra vez de las 2 casas de Israel unidas. El mismo Caifás que dijo que Yeshua había muerto para congregar a los hijos de Israel que estaban dispersos. Si nosotros vemos todo, terminemos con la parábola del hijo pródigo que ya la habíamos mencionado. Un padre tuvo 2 hijos, la casa de Judá y la casa de Israel. El hijo mayor junto al padre, la casa de Judá. El hijo menor se fue al mundo, la casa de Israel. Un día vuelve en sí, escuchamos el silbido, el llamado, volvimos a la casa del padre. El hermano se puso muy enojado, nuestro hermano está muy enojado. Por eso nos dice, no, ustedes ahí con esa cara de indios que tienen, ustedes que van a hacer la casa de Israel. Pues no, no importa la cara, el corazón es el que ve el Eterno y el Eterno nos ha amado y nos trajo. Pero nosotros sí sabemos, ese hijo pródigo se enojó contra el hermano mayor, no, lo amó y esperó que el padre lo restaurara. Y nosotros vamos a hacer lo mismo, lo amamos y esperamos que el padre les muestre la realidad. Al final, todos vamos a entrar a Sión cantando y gozo perpetuo habrá sobre nuestras cabezas. Y Isaías nos dice, entrarán las 2 casas, el remanente que será recogido de las 2 casas de Israel, según Apocalipsis 12, que será guardado en el desierto. Después, con todo el final, entraremos con Yeshua a Sión cantando. Ese es Israel, 2 casas que necesitan ser restauradas. Una de la influencia de Babilonia y la otra de la influencia de Roma, pero que vamos a ser unidos en un solo palo, porque ese es el plan del Eterno. Yo espero de verdad que a partir de este momento ustedes se sumerjan en las Escrituras, tomen las Escrituras, por favor, no permitan más este abuso que ha hecho que muchas ovejas pierdan el rumbo. ¿Por qué? Porque si a mí me dicen que es Judá y gentiles, que son judíos y gentiles, que uno en Yeshua, entonces, ¿qué pasa? Cuando yo entiendo que gentil es pagano, sin Mesías, sin Elohim, sin pacto, sin promesa y sin ciudadanía de Israel, pues yo no quiero ser gentil. Entonces, si yo no quiero, si yo ya sé que yo no soy un pagano, ¿qué es lo que ha hecho la mayoría de la gente? Se va a convertirse al judaísmo. ¿Por qué? Porque no quieren ser gentiles. Y eso es lo que dijo el Eterno, de ninguna manera. ¿Cuál es la primera condición para convertirse al judaísmo? Que usted niegue a Yeshua. Y muchos lo han hecho. Ay, se sienten orgullosísimos cuando están por fuera del plan. Ya ni para qué, ya ni se vistan que no van, como decimos, porque ya perdieron toda opción de restauración, porque el único que restaura las 2 casas de Israel es Yeshua. Así que, ¿qué es lo que ha hecho que tantos tropiecen? La falta de claridad.
Yo escucho y de verdad que me duele el corazón cuando yo oigo maestros hablando de manera despectiva. Ay, los de las dos casas, ay, esos equivocados de las dos casas. Ay, los del error efraimita, ay, los efraimitas, ay, no, algo repulsivo. ¿Saben una cosa? Ese es el plan del Eterno. Si le parece repulsivo o no, yo no sé, pero ese es el plan del Eterno. A nosotros ese plan nos ha funcionado en nuestra vida y el Eterno la ha cumplido paso a paso. Yo pudiera escuchar el testimonio de cada uno de ustedes y es el paso a paso que hemos visto hoy. Que el Eterno ponga toda esta palabra en nuestro corazón y que así como Yeshua ahora en este momento ya está para salir de esos 3 días y 3 noches como la señal de Jonás, ahora los que vengamos como los ninivitas en arrepentimiento seamos nosotros, arrepentidos por no creer a la palabra del Eterno, por creer a libros extrabíblicos, porque ahora cualquier libro escrito por fulano o sutano, eso es más importante que las escrituras. Miren, no importa que digan o que no digan, tenemos las escrituras y la escritura es palabra de Yud-Heh Vav-Heh, palabra que se cumple y palabra que se va a cumplir hasta el final. Así que los invito a que sigamos adelante, seguros de nuestra identidad israelita. Antes de que se me olvide, algo muy grave que escuché en esos videos de la semana pasada. Como ustedes no son Israel, ustedes son simplemente los gentiles que vienen a unirse al pueblo judío, para ustedes no es la Torah completa. Tampoco dice, entonces, ¿cuál es? Queda implícito que la mentira de las leyes noágidas. De 7 leyes, ustedes se pierden de la bendición de la Torah porque para ustedes no es la Torah. El nuevo pacto, ese se trata precisamente, primero, recordémoslo por último, ¿con quién el nuevo pacto? Con la casa de Judá y la casa de Israel, no con la casa de Judá y los gentiles. ¿Y en qué consiste? En poner la Torah en el corazón, la Torah completa, porque la Torah es bendición, nosotros la amamos, es nuestra, porque nosotros somos los ciudadanos de Israel, nosotros somos la casa de Israel que regresa triunfante como un gran ejército, pero necesitamos que usted abra su boca, que usted aprenda realmente a sustentar en la escritura que somos la casa de Israel y no más vergüenza y no más miedo y no más aceptar cosas por fuera de las escrituras, que si Josefo dijo, siento mucho, era un historiador nomás, ni siquiera era un hombre creyente, pero era un historiador del tiempo. No nos interesa, nosotros tenemos un Elohim vivo y verdadero que dijo, yo mismo iré a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel y lo cumplió. Él vino, él envió su palabra y la palabra se hizo hombre y él mismo nos rescató. Por eso cuando lo levantaron, él dijo, sabrán que yo soy. Cuando ustedes reciban el soplo del Espíritu, sabrán que yo soy Yud-Heh Vav-Heh, y ya lo supimos. Así que démosle gracias al Padre por ese privilegio. Démosle gracias al Padre por haber tenido tanta compasión de nosotros, que ni siquiera sabíamos que estábamos por fuera de los pactos. Que Él vino, Él silbó de los cielos y nos dio un oído que escuchó ese llamado, que el Eterno nos dé la fuerza para levantarnos, para levantarnos firmes y seguros. Tenemos que conocer la palabra. Estudien la palabra, dejen de creer frases que dice el fulano y el fulano. Ustedes no saben cómo me molesta a mí que me digan, oiga, es que fulanito dice que no sé qué. No, yo tengo un Elohim vivo y verdadero con una palabra. Dígame, la palabra dice algo contrario a lo que usted está enseñando, entonces le creo. Pero a mí no me digan que es que hay un maestro que dice esto o lo otro. No me interesa que diga nadie, me interesa lo que diga la palabra. Amigos, este es el momento de volver a la escritura, de volver a la palabra.
El pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Así que los invito de todo corazón a que sea toda una resurrección esta noche. La de Yeshua, la de nosotros como huesos secos. Esa casa de Israel que se levanta como un gran ejército. A que nosotros nos llenemos y pidamos esa llenura cada día del Rúa de santidad para que sea el Padre el que nos dé esa fortaleza y el que nos siga revelando su palabra. Que el Eterno nos bendiga, que sigamos nosotros en este tiempo maravilloso de Masot, de Hamasot, que sigamos caminando hasta Shavuot y que nos podamos encontrar el día de Shavuot recibiendo una dosis extra de esa llenura del Rúa de santidad en nuestra vida. Shalom para todos y desde ahora ya está oscureciendo. Shavuot para todos. Muchas gracias a todos por su atención y bendito el Padre y bendito sea el Eterno que nos forma a través de su palabra viva y verdadera. Shalom para todos. Gracias, pastor. Los días de Elías. Esto. La debiéramos cantar todos, cada uno en su casa. Justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, no importa qué venga. Aunque oyemos que en desierto clama, prepara el camino al Señor. He aquí Yeshua viene ya. Brillando como el sol, en el cielo nos veremos. El cambio del Señor es que Sion llegó la salvación. Gracias, amada Liliana. Yo creo que ese es el cántico por excelencia en este día del llamado que el Padre hace al Valle de los Huesos Secos. Y yo he meditado mucho en toda esta situación, amada Liliana, porque a medida que el mensaje de la restauración de Israel crece, se levantan los espíritus opositores al propósito. Y es entendible cuando el mover del Eterno es tan contundente. Entonces, las palabras de la amada Liliana tienen que ser guardadas en el corazón y respaldadas por el conocimiento de la Escritura. Este mensaje debe quedar ahí plasmado en la internet y ser estudiado repetidas veces con el ánimo de que nosotros podamos defender esa condición. Sin embargo, al meditar en todo esto, amada Liliana, Yeshua necesitó morir. Claro. Yeshua necesitó estar bien muerto. ¿Por qué eran esos 3 días ahí? Porque esa era una de las condiciones de verdaderamente constatar que la persona había muerto. 3 días. Pasados esos 3 días, rompió con la estadística y se levantó. Nosotros, como casa de Israel, necesitamos que tengamos testigos de que estamos muertos. Necesitamos testigos que digan: la casa de Israel nunca se va a parar. Eso no existe. Eso no va a pasar. Esas voces en el fondo están confirmando de que nosotros sí vamos a resucitar de entre los muertos, porque aún en el pensamiento de muchos eruditos y muchos que están estudiando la Escritura, a pesar de que está ahí y que la amada hermana Liliana lo demuestra con la Escritura, ellos van a seguir insistiendo que no es así. Ahora, algo que debe ser preocupante y si nosotros nos pusiéramos a hacer apologética de cuáles son las casas que registra la Escritura,
la escritura solamente registra dos casas. Es decir, o tú eres de la casa de Judá o tú eres de la casa de Israel. O sea, no existe una tercera casa. La nación de Israel, y ahí me gustaría que de pronto la amada Liliana pudiera concretar si de pronto en alguna parte de mi postura, porque lo que les voy a decir de igual manera puede ser agresivo para algún grupo, si de pronto puedo estar equivocado, pero la escritura a mí solamente me muestra o la casa de Judá o la casa de Israel. No existe una tercera casa o un grupito aparte de esas dos casas, no existe. Y si nosotros vamos a la matemática que hay en la escritura, ¿quién es la casa de Judá? La casa de Judá son todos aquellos hermanos que están unidos a través de la Torá, obedeciendo los mandamientos, pero que no creen ni aceptan a Yeshua como el Redentor. Esa es la casa de Judá. No hay otra casa. Es decir, que toda persona, escúcheme bien, amado hermano que está conectado, toda persona que sea de esa casa de Judá, que no cree en Yeshua como el Mesías, póngale usted el título que usted quiera, porque hoy hay otro despliegue de títulos. Entonces, le podemos decir el Mesías de Israel, le podemos decir el Rey de Israel, mi Rey, o le podemos decir Adonai, Elohim, los títulos que le quiera poner. Pero si el nombre que nosotros defendemos como la identidad de Yeshua se pronuncia dentro de la casa de Judá y algún miembro de la casa de Judá dice creer en ese Yeshua, es expulsado de la casa de Judá. No es aceptado en la casa de Judá. ¿Por qué? Porque en ese mismo instante se pone en contra de la fe judía, del judaísmo, el decir que Yeshua es el Mesías de Israel. Es más, los testigos y testimonios abundan de aquellos judíos ortodoxos que reconocen a Yeshua como el Mesías de Israel y aún son desheredados por sus propias familias. Ya están como muertos. Usted ya es muerto para la casa de Judá. Usted se va de acá. Entonces la pregunta es, si la Biblia solamente acepta dos casas y te expulsan de la casa de Judá porque dijiste que Yeshua es el Redentor de Israel, ¿para qué casa te toca irte? Pero perdón un minutico, pastor. ¿Puedo decir? Dale, amada, que ahí es donde yo quiero que... Bueno, no. Sigue siendo casa de Judá que cree en Yeshua y tenemos muchos casos de muchas personas judías que creen en Yeshua. Siguen siendo casa de Judá porque ellos nunca perdieron esa identidad. Siguen siendo casa de Judá que creen en Yeshua. Ya el conflicto interno se da y no les dan la ciudadanía en Israel si no la tienen, y etcétera. Bueno, pero fíjense y verá una cosa que es muy interesante, un dato que me faltó decir que es muy interesante y usted lo acaba de tocar, pastor. Yeshua nos dio una clave. Yeshua dijo, toda oveja que escuche mi voz y me siga es oveja de Israel. O sea, ¿cómo sabemos quiénes somos ovejas de la casa de Israel? No hablemos de los que nunca han perdido la identidad israelita, los judíos que han creído. Yo he tenido, como les dije desde el principio, los primeros maestros míos fueron rabinos judíos creyentes en Yeshua, pero judíos de toda su vida, de siempre. Ellos siguen siendo casa de Judá que ya creyó en Yeshua, ellos ya están restaurados. El Padre los puso, ¿por qué? Para que nos enseñaran también la Torá y todo. Es parte de la restauración. Pero en la casa de Israel es muy interesante. ¿Quién soy yo? Yeshua dijo, si usted escuchó mi voz y me sigue y me siguió, usted es casa de Israel. Si nosotros le diéramos este mensaje con pruebas a la iglesia,
a la iglesia que siguió, ¿qué? Siguió la voz de Yeshua, de Jesús. Cuando le dijeron Jesús y pasen aquí al frente los que van a recibir a Jesús, esos que pasamos llenos de gozo a recibirlo. ¿Por qué seguimos ese llamado, esa voz? Porque somos de esa casa de Israel. Entonces, vendríamos ahora sí con mayor seguridad a guardar la Torá. Porque fíjense, un problema que viene como consecuencia de no tener la identidad de la casa de Israel, que entonces cuando le estamos tratando de enseñar a la iglesia que la Torá es para ellos van a leer y dice, así dirás a los hijos de Israel guardarán el Shabbat, no, eso es para los judíos. Entonces, no hay una identidad si seguimos hablando de judíos y gentiles. Entonces, las dos casas son las dos casas. El que nunca ha dejado de ser judío sigue siendo judío creyente en Yeshua. Ahora nosotros somos casa de Israel que creemos en la Torá. No es que por eso nos volvimos judíos, sino que seguimos siendo casa de Israel porque habíamos perdido la nacionalidad. A través de Yeshua, él nos devuelve acá, somos casa de Israel y al final el Eterno nos va a situar donde nos tiene que situar en cualquiera de las tribus de Israel. Amada Liliana, y si se llegara el caso de que nosotros como casa de Israel, creyentes en Yeshua, y por cuanto ahora amamos tanto la Torá y queremos guardar los mandamientos, ¿será que la casa de Judá nos acepta? No. Tiene que negar a Yeshua, porque esa es la estructura que tiene el judaísmo hoy. Pero es que entendamos algo. Es que todavía la casa de Judá, lo vimos hoy a través de la profecía, la casa de Judá todavía no ha sido restaurada. Es que ellos todavía tienen el velo que dice Romanos 11 también, que dice que las dos casas de Israel tendrían un velo parcial. Ellos pueden ver la Torah, pero no pueden ver a Yeshua. Algunos sí. No, en la casa de Israel veíamos a Yeshua, pero no podíamos ver la Torah. Algunos la vieron. Pero de todas maneras la estructura general es así. Entonces, ¿para qué irnos a la casa de Judá si no ha sido restaurada? Y nosotros lo vemos, como le digo, es que el 80% es secular. Es que la mayoría están metidos en Kabbalah, la mayoría conoce el Talmud y no la Torah realmente. O sea, es que falta restaurarlos. Por eso yo siempre digo, a la casa de Judá la amamos porque nosotros sabemos quién es, porque vamos a ser unidos, porque somos un mismo pueblo. Lo amamos, los bendecimos, oramos por ellos. No tenemos que recriminar nada, así es el plan. Pero sigamos el de nosotros adelante, que más adelante en el camino nos vamos a encontrar con que el Eterno se le va a revelar a ellos, les va a revelar a Yeshua. Ellos verán al que traspasaron, llorarán y se lamentarán. Y entonces el Eterno unirá los dos palos en su mano y seremos de nuevo una nación. Es que no tenemos sino que seguir el plan de nosotros. Y a Judá solo lo bendecimos, no más. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero ¿qué hace la gente? Se va a preguntarle a Judá por el Mesías al que están ciegos. Yo siempre pongo un ejemplo. Es como si viniera un judío y le preguntara a un pastor cristiano que todavía no ha recibido este llamado y le pregunta por la Torá. Pues, ¿qué le va a decir? Pues la Torá está abolida. No, Yeshua vino a abolirla. Es lo mismo, pero ¿lo está diciendo de maldad? No, lo está diciendo porque tiene el velo todavía sobre sus ojos. Ahora, cuando yo voy y le pregunto a Judá por la Torá, está bien, me pueden enseñar. Pues si yo le pregunto por el Mesías, me dice, no, eso es imposible, el Mesías es un hombre cualquiera. No ve que el Eterno ya no es un Ejad, sino un Yahid, como ordenó Rambam en los 13 principios del judaísmo, y parta de ahí. Entonces, ¿qué es lo que vemos hoy? La mayoría de la gente, porque le ha preguntado a Judá, entonces diciendo que Jesús es un hombre cualquiera, ¿por qué? Porque se va detrás el judaísmo que espera del Mesías, que sea un hombre cualquiera, no un ser divino, sino un hombre que se va a levantar. Esa es la idea que ellos tienen, porque recuerde que Rambam cambió la naturaleza del Eterno. Está en los 13 principios del judaísmo, que el Eterno no es un Ejad, sino un Yahid, indivisible, que no puede aparecer. Entonces, todo esto viene ¿de dónde? De irse a preguntarle al que no ha sido restaurado. Por eso yo digo, mantengámonos nosotros en la restauración, los amamos, los respetamos, esperamos
confiados que el Padre no va a fallar y el día que Judá sea restaurado nos vamos a abrazar todos. La misma palabra lo dice. Judá ya no hostigará a Efraín y Efraín ya no envidiará a Judá. Es que está en la palabra. Es que la palabra no puede ser más clara. Entonces, lo mismo, pero ¿cuál es la envidia? Que si a mí me están diciendo que yo sigo siendo gentil o pagana, pues me quiero ir más bien a ser judía porque yo no quiero ser pagana. Y siento que no soy pagana porque yo estoy creyendo en el Eterno, tengo promesas, tengo al Mesías. Entonces, ahí es donde viene el problema, la confusión que hemos hecho. La mayoría de los maestros que yo inclusive conocí por años atrás, que hablaban de las dos casas de Israel, no, ya no. ¿Por qué? Por miedo a los judíos, literalmente, como dice tantas veces la escritura, que ellos se escondían, se reunían en secreto por miedo a los judíos, que no decían más por miedo a los judíos. Lo mismo hoy, está porque no hay una sustentación. Mire, ustedes no saben cuántas veces he propuesto yo debates, pero debates no de confrontación, sino de instrucción. Hagamos un debate. ¿Son las dos casas o son judíos y gentiles? Pero nadie acude al debate. ¿Por qué? Pues porque la sustentación es imaginaria. Las escrituras de principio a fin nos hablan de las dos casas. Y hoy, que sea la misma casa de Judá, como les decía al principio, la que ponga en la porción de la Haftará a Ezequiel 37 en el día de resurrección, pues nos tiene que alertar del poder del Eterno. Ahora viene la otra pregunta: ¿por qué cambió Judá el día de primeros frutos? Que dice que es el día 16, para negar la resurrección de Yeshua y que no quedara la porción de la Haftará en el día de la resurrección de Yeshua. Entonces, ¿por qué hoy la mayoría ya empezaron a contar el Homer? ¿Porque eso dice la escritura? No, porque eso dice Judá, porque hay que obedecer a los hombres por encima del Eterno. Eso es lo que nosotros tenemos que cambiar. Nosotros amamos y nosotros fuimos llamados fue a regresar al Padre. El Padre es el que nos estaba esperando con los brazos abiertos. El hermano se enojó, recuerden al hijo pródigo, pero nosotros amamos a ese hermano y esperamos que el Padre lo restaure. Así que de todo esto, yo creo que nos quedan tantas lecciones para poner en práctica, hay tantas cosas para reflexionar. Desde el principio tú estás. Todas las cosas fueron creadas en ti. Eres quien llena todo, nada existiría sin ti. Sobre las nubes estás. Encarnas tu vida.